Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Buenas tardes, Maybelline. profesora Maybelline. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicas y chicos. Bien, ¿tuvieron dificultad o problemas con alguno de los ejercicios que realizamos en la clase anterior? ¿O todo está bien? Creo que todo estuvo bien, profe. Todo bien, profe. ¿No tuvieron ningún problemita pequeño? ¿Lo resolvieron? ¿O tuvieron alguna dificultad o alguna duda? Marcela, me sale sin entregar su tarea igual Yasly, igual Carol. ¿Qué sucede? Profe, si yo se la mandé. Ay, profe, es que no sé. También se me había olvidado decirle que es que tenía problemas con mi teléfono. Entonces creo que eso es porque sí la hice. Bien, entonces tiene que subirme esa tarea, Marcela. Bien, pues ya los demás ya me cansé de decirles si siguen tareas o no, pues tienen hasta el 26 de octubre para subir sus tareas. Así que vamos a ver el último tema de la clase de química con respecto a lo que eran los hidrocarburos aromáticos. En esta ocasión vamos a ver lo que son alcoholes, fenoles y éter. Bien, chicas y chicos. ¿Pueden ver la pantalla o no se les proyecta nada? Sí, ya sabes. ¿Pueden ver el PDF? Sí, profe. Bien. Ok, chicos. Entonces este es el último tema que nos corresponde a la clase de Química 2. Hoy lo que vamos a aprender, jóvenes, como anteriormente habíamos aprendido, lo que eran hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos son dos grupos, hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos comprendían lo que eran los alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos. Y en los aromáticos, pues solo era su nomenclatura. Bien, a partir de eso, hoy vamos a ver el nuevo tema, como ya se los había mencionado anteriormente, alcoholes, fenoles y éteres, que son nomenclaturas con sus propiedades físicas. Ellos son, estos tipos de alcoholes, fenoles y éteres se aplican en la industria, en los comercios, en los cosméticos e incluso los podemos encontrar en lo que es una cartera, lo que es una pulsera, lo que son gases, todo eso es de acuerdo a los alcoholes, fenoles y éter. Pues tenemos la diferencia cuando hablamos de los alcoholes. Pues los alcoholes, jóvenes, su nombre de origen árabe designó esas sustancias volátiles en general. Tiene un grupo funcional que es OH. ¿Qué significa el OH? Significa oxidrilo o significa hidroxilo. ¿Qué es lo que hace la cadena de carbonos o de hidrocarburos? Que están añadidos lo que es el grupo funcional. Por ejemplo, jóvenes, si nosotros vemos lo que es un metano, ¿se acuerdan que el metano, su configuración, cómo es el metano? A ver, acuérdenme cómo es la fórmula del metano. Ajá, jóvenes. ¿Cuál es? Vamos. Del metano, ¿cuál es? ¿Cuántos carbonos contiene el metano, jóvenes?
Profe, CH4. CH4, muy bien, es CH4. A estas alturas, jóvenes, ustedes ya deben de saber cuál es un metano. Y créanme que no sé qué pasa porque a estas alturas ustedes ya deben de conocer qué es un metano, qué es un etil, cuál es el propil, cuál es el butano, cuál es el pentano, cuál es el hexano, hectano, octano, y lo siento mucho, pero son ejercicios que les van a venir en el examen. Y si no estudian, lo siento, pero yo no regalo puntos. A estas alturas yo necesito que ustedes sepan cuál es un metano. Bien, pues el metano está compuesto por lo que es un carbono, 4 hidrógenos. ¿Qué lo diferencia de los alcoholes? Que lo que es un hidrógeno se va a añadir a lo que es el grupo funcional y se le agrega OH. Entonces, por eso tenemos la denominación que va a ser un metanol. ¿Por qué metanol? Porque estamos hablando de grupos alcoholes y la terminación de los alcoholes es ol. A partir de eso, sabemos que el metano, pero cuando se le agrega el grupo funcional con respecto a los alcoholes, ya su terminación ya no ser metano, sino que va a ser metanol. A partir de eso también tenemos la configuración de lo que es el etanol, que son 2 carbonos y está compuesto por 6 hidrógenos. Un hidrógeno se añade al grupo que es el grupo funcional y este OH me representa a mí que estoy hablando de un compuesto de alcohol y ese compuesto de alcohol ya no va a ser etano, sino que va a ser etanol. ¿Por qué? Porque su terminación OH, que es de su grupo funcional, y la terminación de los alcoholes es OL. Igualmente, seguimos con lo que es el metano. Si ustedes se fijan, tienen la representación que el hidrógeno se añade con el oxígeno para crear el grupo funcional del alcohol y por eso se forma como un metanol. A partir de eso también tenemos lo que son los fenoles. ¿Qué sucede con lo que son los fenoles? Los fenoles, jóvenes, son alcoholes que tienen OH unido directamente a un anillo aromático bencénico. ¿Cuál es el anillo de aromático? Pues el anillo aromático, jóvenes, si ustedes se fijan, es la estructura del benceno. A partir del benceno tiene 3 anillos alrededor de su ciclo benceno y está compuesto por lo que es un OH. Y a esta estructura, jóvenes, ustedes ya la habían conocido en lo que es los compuestos aromáticos, se le llama fenol. A partir del fenol, jóvenes, se representa con una AR, que viene siendo la cadena o el anillo al cual está el grupo fenol y está añadido con su grupo o con su alcohol. A partir de su fórmula condensada se desarrolla que son 6 carbonos, que están 5 hidrógenos y su grupo funcional que es el alcohol. A partir de eso tenemos los éteres. ¿Qué significan los éteres? Pues los éteres ya vienen siendo derivados de los alcoholes y de los fenoles, solo que su derivación ya viene siendo sustituidos del agua de donde los hidrógenos han sido sustituidos por 2 cadenas o anillos carbono. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas tiene el agua de hidrógeno, jóvenes? 2, muy bien. Entonces, a partir de la estructura del agua se puede formar un éter mixto y también podemos tener un éter aromático. A partir de eso puede añadirse lo que es un grupo de alcohol y podemos tener un grupo de fenol, pero también podemos tener un éter aromático que va a estar añadido a lo que son 2 grupos de anillos o 2 compuestos de alcoholes o fenoles. A partir de eso, la representación de los éteres simétricos son de la siguiente manera: CH3, CH2, oxígeno enlazado con un carbono, CH2, CH3, y tenemos el éter asimétrico que viene siendo el éter aromático. A partir de eso también describimos los procesos
por los cuales es la configuración o por las cuales las propiedades de los alcoholes, éteres y fenoles dependen de sí, pero van a depender del carbono al que esté unido los grupos hidroxilos, y esos grupos hidroxilos son enlazados de 1, 3, 4 o 5 carbones. Eso va a depender de acuerdo a la estructura de los alcoholes y la representación del grupo R. En este caso, jóvenes, los alcoholes dependen de 3 estructuras: alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Estos alcoholes son unidos a un carbono al que está enlazado el grupo OH. Por ejemplo, tenemos el alcohol primario, que solo está representado por un grupo R. Tenemos el alcohol secundario, que ya se localiza 1, 2 en el segundo carbono. Y tenemos el alcohol terciario, 1, 2, 3, que se localiza en el tercer carbono. A partir de eso se nombran lo que son los alcoholes primario, secundario y terciario. Tenemos la nomenclatura de los alcoholes, que para nombrar los alcoholes viene siendo la misma nomenclatura que hemos visto anteriormente, solo que aquí ya empieza como algo trivial y empezamos a ver ya lo que es la nomenclatura UPAC oficial. Para nombrar los alcoholes tenemos 2 situaciones. Una de ellas es la nomenclatura común, que la nomenclatura común de los alcoholes siempre se nombran tomando como base los alcanos. Y esos alcanos corresponden al número de carbonos y su terminación va a ser ílico. Y anteponiendo la palabra alcohol. Esta nomenclatura es para los alcoholes sencillos o ya conocidos. Y tenemos el siguiente, que son los ejemplos. Por ejemplo, nombres comunes de los alcoholes. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos CH3, CH2 y un grupo alcohol. Desde que nosotros vemos que corresponde a 2 carbonos y a 5 hidrógenos y que está formado un grupo alcohol, nosotros podemos decir que es un etanol. Pero ya en los nombres comunes, jóvenes, ya se representa como alcohol etílico. ¿Por qué etílico? Porque es la nomenclatura común donde nos está estableciendo que se añade la palabra alcohol y se añade ílico. Y como tenemos la representación de un etano, entonces va a ser alcohol y le agregamos la terminación ílico. Entonces el alcohol, que corresponde a 2 carbonos y a 5 hidrógenos añadidos a un alcohol, corresponde a lo que es un etílico, alcohol etílico. Bien, ahora les pregunto, ¿saben ustedes cuál es ese alcohol etílico? ¿Alguna vez ustedes han escuchado del alcohol etílico? Creo que es una que se usa en las clínicas. Ese es alcohol clínico, ajá, pero sí, tiene que ver con lo que es también el alcohol etílico, solo que el alcohol etílico, jóvenes, es un poquito más fuerte, o sea, tiene más concentraciones de alcohol que el alcohol clínico. Entonces, por eso se llama alcohol etílico, que contiene 2 carbonos y está añadido a lo que es el grupo de alcanos, que en este caso sería etano, pero se le añade el grupo ílico. Entonces sería alcohol etílico. Bien, vamos con el inciso B. En el inciso B, jóvenes, ya ustedes podemos ver y podemos estructurar de que ya no estamos hablando de un carbono de 3, sino que estamos hablando de un carbono de 4. 1, 2, 3 y 4. Y en las contexturas o la estructura donde ellos estamos hablando de un terbutílico. A partir de eso se le agrega la palabra alcohol, ter. ¿Por qué ter? Porque está constituida como las patas de un gallo y a esa estructura se le llama ter. Butílico, ¿por qué butílico? Porque tiene 4 carbonos, que estamos hablando, si en esa ecuación hablamos de los alcanos, sería un butano, y solo se le agrega la palabra ílico. Entonces es alcohol terbutílico.
Tenemos el inciso C, que ya lo que hablamos es un isobutílico. ¿Por qué un alcohol isobutílico? Porque está compuesto por lo que es CH3 y un CH. Esta es la estructura de un grupo funcional iso y corresponde a lo que es un alcohol isobutílico, que viene siendo la ramificación o la terminación del butílico. Tenemos el inciso D, que si ustedes se fijan, jóvenes, en este caso sería un CH3 y está añadido un grupo alcohol. A este nosotros sabemos que sería un metano, pero en esta ocasión, como estamos hablando de alcoholes en nomenclatura común, sería alcohol metílico. ¿Por qué metílico? Porque estamos añadiendo la palabra alcohol y la terminación ílico, o también conocido como el metanol. Tenemos la nomenclatura cardinol, que era la que yo les estaba mencionando, que es más sencilla que la nomenclatura común, que en este sistema se identifica el grupo funcional cardinol, que sería el carbono que está enlazado al grupo funcional OH, al grupo hidroxilo, y este se identifican los grupos sustituyentes unidos al carbonilo. Se nombran colocando el nombre de los sustituyentes y la palabra cardinol. A partir de eso nosotros vamos a ver cuál es la representación de lo que es una nomenclatura cardinol. Tenemos el ejemplo. Nos está dando lo que es el metanol. El metanol, jóvenes, en esta ocasión, en su nombre común sería alcohol metílico, pero se denomina también como carbonil o carbinol o alcohol de madera. Lo que es la estructura dentro de lo que son los carbinol es su representación dentro de la estructura de cadenas largas. Si ustedes se fijan, venimos arrastrando lo mismo que hemos visto. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, para identificar una cadena de carbonos es encontrar la cadena que esté cerca o el carbono que esté cerca al grupo funcional. En esta ocasión es de izquierda a derecha o vamos a ver, de izquierda a derecha. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué me está diciendo aquí? Que en el carbono 2 hay un metil. Vamos a ver, lo podemos hacer así, que en el carbono 2, jóvenes, hay un grupo funcional y que en el carbono 2 hay un metil. Ahora bien, si yo deseo solo la cadena larga, puedo decir que en el carbono 2 hay un metil, hay un grupo funcional, que en este caso sería el alcohol, sería 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sería penta. En este caso no sería penta. Pentanol, carbinol. ¿Por qué pentanol carbinol? Porque me está diciendo que la estructura de carbonos es de 5. Entonces ahí en el pentanol, ahí está el grupo de alcohol y se le agrega la terminación carbinol. En esta ocasión siempre señalamos lo que es el carbono donde está el grupo funcional. En este caso sería 2- pentanol, carbinol. Esa sería la nomenclatura común. Ahora bien, ¿qué sucede con la nomenclatura del carbinol? En la nomenclatura del carbinol tenemos que ver cuáles son los sustituyentes principales que estarían enlazados en lo que es la cadena de carbonos. En este caso nosotros podemos ver e identificar que tenemos dos grupos funcionales. Tenemos un metil y tenemos lo que es un grupo propil, que sería de 3 carbonos. A partir de eso se nombra lo que es primero, lo que es el metil, que porque por orden alfabético, metil, propinol,
carbinol. ¿Por qué carbinol? Porque dentro del carbono está enlazado el grupo OH. Las reglas de la nomenclatura de los alcoholes jóvenes según el sistema IUPAC son seleccionados a los siguientes. Uno de ellos es que se selecciona como cadena principal la más larga que lleve el grupo OH. Después, jóvenes, se enumera por el extremo más próximo a la posición del grupo OH. En esta ocasión, ¿cómo es el primer paso? Si ustedes se fijan, tenemos dos grupos metilos y tenemos una cadena de carbono de 3. ¿Dónde empezamos a contar nosotros? Empezamos a contar donde esté la cadena más larga y donde se encuentre el grupo OH más cercano al carbono. En esta ocasión sería 1, 2 y 3. Me está diciendo que en el carbono 2,2, que el lápiz es muy grueso. Sería 2,2 di, ¿por qué di? Porque hay dos grupos metil, dimetil dimetil, 1, 2, 3, propanol. Y esa sería la estructura dentro de la nomenclatura de los alcanos en el sistema IUPAC. Ahora bien, si ustedes se fijan, tenemos el segundo ejemplo. ¿Qué sucede con el segundo ejemplo? Tenemos lo que es el grupo metil y tenemos la cadena larga de carbonos que está enlazado al grupo OH. Empezamos a contar donde está más cercano el OH del carbono, 1, 2 y 3. En el carbono 2 tenemos un sustituyente que es un metil. Y me está diciendo que del carbono 1 tengo el grupo OH, pero la cadena larga de carbonos es de 3. Entonces, propanol. Y se agrega el OL. A partir de eso, pues como ya habíamos mencionado, la segunda característica dentro de lo que son la nomenclatura de los alcoholes jóvenes, ¿cómo sería lo siguiente? Pues como ya les había mencionado anteriormente, alcoholes se nombran con el sufijo OL. Por ejemplo, etano sería etanol, propanol, butanol, pentapenol, hexanol, etanol, octanol, y sucesivamente. Y eso va a ser a partir de las ramificaciones que nosotros encontremos a lo largo de lo que es la cadena de carbonos en los alcoholes. Pues, ¿cuál es la primera identificación de los alcoholes jóvenes? El grupo OH. Si ustedes se fijan, tenemos un segundo ejemplo. ¿Dónde está más cerca el grupo OH? ¿De izquierda o a la derecha, jóvenes? ¿Dónde se encuentra el grupo OH? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. ¿Y en qué carbono está localizado el grupo OH? En el carbono 2. En el carbono 2. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me está diciendo que hay una cadena de 6 carbonos y que en el carbono 2 se encuentra el grupo OH. A partir de eso nosotros vamos a decir que en el carbono 2, me está diciendo que hay una cadena de 6 carbonos. Entonces tenemos lo siguiente, que en el carbono 2 se encuentra el grupo OH y estamos hablando de una cadena de 6 carbonos y esa cadena de 6 carbonos se llama, en los alcanos, Hexanol. en este caso como sería alcohol sería hexanol. Muy bien.
anteriormente habíamos dicho, en los alcoholes se nombra con el sufijo ol. Si ustedes se fijan, tenemos la representación de 3 carbonos y tenemos enlazados los que son 7 hidrógenos y el grupo funcional. A este carbono, jóvenes, que tiene lo que son 3 carbonos, se le llama propanol. Tenemos el etanol, que ya nosotros lo habíamos visto anteriormente. A partir de eso también nosotros podemos identificar los alcoholes, jóvenes, como se indican anteriormente, ya sea en forma esquelética o en forma desarrollada. La forma esquelética, jóvenes, viene siendo la misma fórmula gráfica. A partir de eso, si nosotros se nos dificulta hacer lo que es una fórmula desarrollada o una fórmula compuesta, como la habíamos visto anteriormente, podemos hacer la fórmula gráfica. Cada punto nos representa a un carbono y cada carbono representa los enlaces de hidrógenos. A partir de eso, yo inmediatamente puedo describir que en el carbono 3 se encuentra el grupo OH. Entonces sería 3 guión y contamos cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería un hexanol. Lo mismo hacemos con lo que es la fórmula desarrollada. En esta ocasión, si ustedes se fijan, es con la misma de la fórmula gráfica, solo que en este lado se encuentra también lo que es el grupo funcional del alcohol en el carbono 3 y se encuentran 6 carbonos. Entonces, 3-hexanol. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿O todavía no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, profe. bien. La gran. Dense. Perdón, profe, me salió. Bien. Cuando el grupo OH aparece repetido en una molécula en carbonos distintos se llama dioles. Si tiene 3 carbones, jóvenes, o 3 grupos OH se llaman trioles. Y los que tienen más de 3 se llaman polioles. Comúnmente se le llama lo que es el grupo de la glicerina. Ahora bien, jóvenes, si yo en una cadena de carbonos encuentro 2 enlaces o 2 grupos hidroxilos, puedo decir de que estamos hablando de dioles. Entonces, para poderlos nombrar, vamos a decir que en el carbono 4 y en el carbono 2 se encuentra penta. ¿Por qué penta? Porque la cadena de carbonos es de 5. Diol. ¿Por qué pentanodiol? ¿Por qué pentanodiol? Porque se contiene 2 grupos OH. En el tercer carbono, jóvenes, si ustedes pueden ver, tenemos lo que son la cadena de carbonos de 3 carbonos. Independientemente si yo empiezo a contar 1, 2 y 3, o empiezo de derecha a izquierda, 1, 2, 3, podemos ver que los grupos funcionales de alcohol corresponden a 1 y 3, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces podemos nombrarlos como 1,3 propanol, o sea, en este caso será propano, ¿por qué diol? Porque contiene 2 compuestos de grupos funcionales del alcohol. Entonces se nombra que en el carbono 1 se encuentra un grupo funcional ol y que en el tercer carbono se encuentra un grupo ol. ¿Por qué propano? Porque estamos hablando de un compuesto de 3 carbonos. Diol, ¿por qué diol? Porque tiene 2 grupos funcionales de alcohol. Tenemos el siguiente ejemplo, que los alcoholes son trioles que poseen 3
OH, o sea, 3 hidroxilos. Estos hidroxilos, jóvenes, se diferencian del carbono. En esta ocasión tenemos el que es muy común y que es la glicerina, que es el que es el propatriol. El propanotriol, jóvenes, es el compuesto de la glicerina. En esta ocasión siempre nombramos dónde están los elementos o dónde está el grupo funcional en cada uno de los carbonos. Y podemos ver que en el carbono 1 se encuentra un grupo funcional OL, en el carbono 2 se encuentra otro grupo funcional hidroxilo y en el carbono 3 hay otro grupo funcional de hidroxilo. La cadena de carbonos es propano. Triol, ¿por qué triol? Porque tiene 3 grupos funcionales. Ahora bien, seguimos con el siguiente ejemplo que nos está dando una cadena de 4 carbonos. Nos dice que en el carbono 1 se encuentra lo que es un grupo OH, en el carbono 2 se encuentra otro grupo OH, en el carbono 4 se encuentra otro grupo OH. Y este va a ser un butanotriol. ¿Por qué un butanotriol? Porque está compuesto por 3 grupos funcionales y estamos hablando de un alcano, pero que ese alcano tiene la estructura de 3 grupos funcionales de alcoholes y su representación es triol. Como hemos venido viendo anteriormente, también lo que son en los alcoholes, jóvenes, pueden haber alcoholes como alquenos o que tengan un doble enlace o incluso un triple enlace, pero eso siempre va a diferenciarse al momento de numerar, que donde esté el carbono más cerca del grupo funcional se empieza a contar. En esta ocasión tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué me está diciendo? Que en el carbono 2 hay un metil. En el carbono 1 hay un grupo de funcional, o sea, un hidroxilo con la terminación OL. Y está diciendo que en el carbono 2 hay un doble enlace. Entonces, 2-butén. ¿Por qué butén? Porque estamos hablando de una cadena de alcanos. Butén, 2-metil, 1-ol. O también lo podemos nombrar como 2-metil, 2-butenol. Creo que está mejor la segunda, en esta ocasión. También, jóvenes, podemos nombrar cadenas largas con los halógenos. En este caso, a ustedes ya no se les debe dificultar la representación de los halógenos, que son como el bromo, flúor, cloro, yodo, potasio, que son grupos halógenos que pueden estar añadidos a lo que es una estructura de carbonos. En esta ocasión, si ustedes se fijan, tenemos lo que es una cadena de alcoholes. Siempre vamos a nombrar donde esté más cerca el grupo funcional. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué me está diciendo? Que en el carbono 1 hay un bromo, que en el carbono 3 hay 2 dimetil, 3,3 dimetil, butano, o sea, y que en el carbono 2 se encuentra el grupo funcional y se le agrega el OL. O también podemos decir que 1-bromo, 1,3 dimetil, butanol. Tenemos los alcoholes cíclicos que se nombran utilizando los prefijos ciclo y el carbono se une al grupo hidroxilo y se representa en el número 1. En este caso tenemos el ciclopentanol. ¿Por qué el ciclopentanol? Porque está en el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos hablando de un ciclo pentano, pero en este caso como contiene el grupo OH sería un ciclopentanol. Sucesivamente con el siguiente que sería un trans. ¿Por qué un trans? Porque si ustedes se fijan la representación del bromo con el oxígeno son viceversas y el hidrógeno con el otro hidrógeno están a diferentes lados. Entonces es un trans, -2, bromo, ciclohexanol.
También tenemos el siguiente, jóvenes, que sería que en el carbono 1 se encuentra el grupo etil, ciclopropanol, porque contiene 3 carbonos, y un grupo funcional. Y vamos con la nomenclatura de los fenoles. ¿Qué sucede con la nomenclatura de los fenoles? Los fenoles, jóvenes, se nombran aplicando la regla principal, que es un fenol. La estructura principal del fenol, ustedes ya deben de tener en cuenta y claro cuando estudiamos los aromáticos, que es un anillo benceico o benceno que está formado por 6 carbonos y está enlazado un anillo dentro de él y un grupo OH. En esta ocasión, jóvenes, también el grupo funcional de los alcoholes pueden encontrarlo con esta representación. Un benceno y que va a estar formado por 3 anillos y un grupo OL. Ok, voy a quitar esto porque creo que no se mira muy bien el dibujo. Vamos a encontrar en otras ocasiones la nomenclatura de los fenoles de esta forma, que está compuesto por 3 anillos, 1, 2 y 3, y también estamos hablando de un fenol. Se empieza a numerar dando el grupo OH que se encuentra en el anillo y se menciona este número. En este caso, ¿dónde vamos a empezar a nombrar los éteres? Pues los éteres los vamos a empezar a nombrar donde se encuentra el grupo funcional OH. En esta ocasión, si ustedes se fijan en la estructura del fenol, el carbono 1 tiene lo que es el alcohol, entonces a esta estructura se le llama fenol. Los fenoles son muy fáciles de nombrar, ¿por qué? Debido a que como es una fórmula cíclica, nosotros inmediatamente podemos identificar en qué carbono está enlazado cada uno de ellos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos varias sustituciones, tanto como IUPAC y común. La que me interesa a mí es que ustedes puedan aprender a diferenciar la nomenclatura IUPAC. Bien, si ustedes se fijan, jóvenes, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 2 me está diciendo que tenemos un bromo y que en el carbono 1 tenemos la estructura del fenol. Entonces 2, bromo, fenol. O también puede ser orto, bromofenol. ¿Por qué orto, bromofenol? Porque está en la posición 1 y 2. Ortobromofenol, que sería el nombre de una nomenclatura común. Tenemos el inciso B, que ya el inciso B empezamos a nombrar los carbonos donde se encuentra el grupo OH o la estructura del fenol. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta ocasión, en IUPAC, nosotros podemos decir que en el carbono 3 se encuentra un nitrofenol, pero en la nomenclatura común podemos decir que en la posición meta, ¿por qué meta? Porque se encuentra en el carbono 1 y carbono 3, meta nitrofenol. Tenemos el inciso C, que ya corresponde a lo que es un paraetilfenol, pero también nosotros lo podemos nombrar como la nomenclatura IUPAC. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 hay un etil y la estructura cíclica, como es del fenol, 4-etilfenol. Tenemos los metiles, que son fenoles que se conocen como cresoles, mientras los benzonoides, nombres basados a la utilización y a los recursos históricos de su estructura. En esta ocasión tienen que aprender esa estructura, que es el ortogresol. Tenemos el catenol,
que está compuesto por dos grupos OH. Tenemos el resinol, que resinol está compuesto en la estructura 1,3, o podemos decir en los prefijos meta, y es la estructura de resinol. Tenemos la hidroxiquina, jóvenes, que es la que se utiliza, un medicamento que se utiliza para las personas que padecen de cáncer. Este grupo, la hidroquina o la hidroquinona, se utiliza como un medicamento. Entonces, a partir de eso, si ustedes se fijan, tienen la representación para. ¿Por qué para? Porque está un grupo funcional en el carbono 1 y en el carbono 4. Entonces podemos decir benceno-1,4-diol, pero también podríamos decir que la estructura de la hidroquinona. Sucesivamente, los sustituyentes de los carbonos, pues ustedes ya saben nombrar los carbonos o dónde se nombran cada uno de los sustituyentes. Estamos hablando de la estructura de fenol, que en el carbono 2 y en el carbono 3 hay un dicloro, porque hay dos cloros, y que en el carbono 4 se encuentra un nitro. 2,3 dicloro, 4 fenol. Y nombramos sucesivamente los demás. Ok, vamos a hacer unos ejemplos, jóvenes. Ok, jóvenes. Bien. Ok, les voy a poner ciertos ejercicios y ustedes me los van a nombrar de acuerdo a los alcoholes y de acuerdo a los éteres. En esta ocasión, jóvenes, yo necesito saber si me están prestando atención, porque como veo que tienen apagados sus pantallas, no sé. Ok, vamos a hacer el
4,3 dimetil -2 pentanol. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer, jóvenes, cada vez que ustedes tengan un tipo de escritura o la fórmula estructural? Entonces, a partir de que nosotros ya obtenemos el nombre del compuesto, nosotros tenemos que realizar la estructura, el dibujo. A partir de eso, ¿cómo nosotros identificamos a qué cadena de carbono nos referimos? Pues si nos vamos a lo último del nombre de la estructura y podemos ver que nos dice pentanol. Cuando nos está hablando de un pentanol, nos está hablando de una estructura de carbonos de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, ¿dónde se encuentra el grupo OL? Si ustedes se fijan, el grupo OL se encuentra en el carbono 2. Ponemos el grupo OH, que sería el grupo hidroxilo del alcohol, que está en el carbono 2. Y nos dice que hay prefijos o sustituyentes. En esta ocasión, que en el carbono 4 y en el carbono 3 hay 2 dimetil. 1, tenemos 2, 3, 4. Nos está diciendo que en el carbono 4 hay un metil y que en el carbono 3 hay otro metil. A partir de eso empezamos a llenar CH3, CH, 1, 2, 3, 4, 1, 2, CH, 1, 2, 3, 4, CH2 y CH3. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, el siguiente, jóvenes. Tenemos un para-etilfenol. Cuando tenemos para-etilfenol, jóvenes, ¿cuáles son los sustituyentes o cuáles son los carbonos que se refiere el para-metilfenol? ¿Cuáles son los números del para-metilfenol? La posición para. Jóvenes, vamos, despiértense. ¿Dónde se localiza la posición para? ¿En qué carbonos? En el 1 y el 5. No. Casi, pero no. 1 y 4. 1 y 4. Cuando hablamos de para, jóvenes, acuérdense que los sustituyentes siempre van a estar en 1 y van a estar en 4. A partir de eso nos está diciendo que está en un para-etilfenol. En esta ocasión, como nosotros ya conocemos que el fenol es una estructura bencénica o benzonoica que está formada por un anillo y que el carbono 1 corresponde al grupo funcional OH. Inmediatamente que yo ya sé que este es mi fenol y que está en la posición 1, ¿dónde iría mi etil? Iría en la posición 4 del carbono. 1, 2, 3 y 4. CH3 y CH2. A partir de eso ya tenemos la estructura de un para-etilfenol. Bien, tenemos otra estructura que nos habla de 2-nitro, espero que estén copiando los ejemplos. -4, -bromofenol.
Lo primero que yo puedo localizar en este nombre, jóvenes, es que me está hablando de un grupo, o sea, de los fenoles. En este caso me está diciendo el fenol. Como yo ya conozco mi fenol, puedo hacerlo de la siguiente manera. Como es una estructura benzonoica, ay, qué feo me quedó. Vamos a ver. Yo sé que mi estructura aromática es un fenol. A partir de eso me dice que en el carbono 2 se encuentra un nitro y en el carbono 4 un bromo. Como sabemos que donde empieza el grupo funcional es 1, 2, está un nitro. Colocamos el nitro, 3, y que en el carbono 4 de la estructura del fenol se encuentra un bromo. ¿Bien? Ok. ¿Copiaron? Sí, profe. Sí. Profe. Sí, profe. Bien. Tenemos esa estructura. Ahora quiero que ustedes me ayuden a nombrarla. Es el mismo fenol, jóvenes. Acuérdense que no importa si lleva un círculo en medio, estamos hablando del mismo anillo del fenol. Ahora bien, ¿cómo se llamará esta estructura? Y también tenemos esta otra estructura. ¿Cómo sería, jóvenes? Lo acabamos de ver, jóvenes. Lo acabamos de ver. ¿Cuál era la estructura que tenía dos alcoholes en la estructura del fenol y que es para el proceso de cáncer? Que estaba en la posición para... Les voy a poner el gris a ustedes. ¡Qué barbaridad! Es que el nombre es bien raro, profe. Pero acuérdense, ¿cómo era? ¿Saben que Por la podemos...? estructura lleva una M. No. En esta ocasión hay dos formas de nombrarla. Si ustedes se fijan, jóvenes, nosotros podemos decir que en el carbono 1, carbono 2 y en el carbono 3. Que en el carbono 1 y 3 me está diciendo que hay un metafenol. Pero la estructura en sí, ¿cómo se llama, jóvenes? Es meta, o sea, ¿qué? ¿Se acuerdan? Resocinol. Resocinol. Muy bien. Ahora bien, en el segundo, si ustedes se fijan, es una posición para, podemos decir, parafenol. Está bueno, muy bien, está bueno el nombre, parafenol. Pero la estructura de este compuesto, jóvenes, no solo se llama paracenol, sino que se llama lo que es hidroquinona.
también se conoce como la hidroxicloroquina. ¿Bien? ¿Ahora sí? Sí, profe. Bien, listo. Vamos a continuar entonces, jóvenes, con lo que son los compuestos. Ya a partir de eso vamos a terminar con los éteres y si no da chance, pues vamos a hacer ejercicios. Este tema es muy amplio y muy extenso, ¿ok? Siguiente paso. Todos los grupos de las estructuras principales del fenol se colocan en orden alfabético como el prefijo del nombre. En este caso, como veníamos arrastrando anteriormente, siempre al nombrar estructuras jóvenes, siempre se colocan en orden alfabético. A partir de eso tenemos la estructura del fenol y nos está diciendo que en el carbono 3 se encuentra el cloro, en el carbono 4 el bromo y en el carbono 5 el yodo. En esta ocasión, como los nombramos alfabéticamente, ¿quién va primero? Va el bromo. Entonces, 4 bromo, guión 3 cloro, guión 5 yodo fenol. ¿Bien? A partir de eso tenemos el siguiente compuesto, que lo que es el grupo o lo que es el grupo, el éter, el fenol se encuentra en el carbono 1 y el nitro se encuentra en el carbono 3. En esta ocasión es un meta-nitrofenol. La posición meta es radical al nitro, entonces a partir de eso se nombra meta-nitrofenol. Tenemos el siguiente que ya lo conocen ustedes, que es el meta-resorcinol, que es referente a que en el carbono 1 y en el carbono 3 se encuentran dos grupos funcionales de alcohol. También podemos decir que escriban los nombres de los siguientes compuestos. Como se pueden ver, en el carbono 1 siempre se encuentra el grupo fenol y que en el carbono 3 se encuentra lo que es un metil. Entonces podríamos decir que en la posición meta, metil, fenol, o podríamos decir también que en el carbono 3, guión metil, fenol. Tenemos el inciso B, que ya corresponde al mismo grupo funcional de los fenoles, solo que tenemos dos sustituyentes, siempre se nombran de forma alfabética. En este caso, en el carbono 2 tenemos un etil, en el caso 6, o en el carbono 6, tenemos un metilfenol, 2-etil-6 metilfenol. Tenemos el siguiente ejemplo, que en esta ocasión tenemos un ortofenol y es orto-clorofenol. O también podríamos decir que en el carbono 2-clorofenol. Pero la mejor forma de nombrarlo es con la posición orto, meta o para. Y entramos con la nomenclatura de los éteres. Los éteres jóvenes es muy frecuente a los de los nombres comunes. Los éteres por lo general son nombres comunes que se van nombrando, se van formando a partir de grupos alquilos, metil, etil, terbutil, isopropil, entre otros, y que se están enlazando a lo que es un oxígeno y añadiendo la palabra éter. El sistema habitual de los grupos alquilos deberán nombrarse por orden alfabético. En esta ocasión, jóvenes, tenemos el primer ejemplo. Si ustedes se fijan, cuando identifiquemos la nomenclatura de los éteres jóvenes es el grupo de oxígeno que está en medio y que en cada lado se encuentran grupos alquilos. En el lado izquierdo, como ustedes pueden ver en el ejemplo, se encuentra el metil y en el lado izquierdo se encuentra el etil. ¿Cómo vamos a nombrar la nomenclatura de los éteres?
Pues lo siguiente, siempre vamos a nombrar por orden alfabético. Etil del primer sustituyente y metil del segundo sustituyente, éter. Etil, metil, éter. Segundo ejemplo. ¿Dónde está el grupo funcional? En este caso, el grupo funcional son dos. Tenemos lo que es un metil y un cloro, y en el otro lado tenemos un metil. Nombramos por orden alfabético. ¿Quién es primero? El cloro. Cloro, metil, coma, metil, éter. Está más fácil nombrarlo de éter, ¿verdad? ¿O no? Ok, inciso C. Yo creo que se me están durmiendo, por eso no prenden la cámara y por eso no me participan. Bien, inciso C. En el inciso C, jóvenes, viene lo bonito. Si ustedes se fijan, aquí está un fenil. El fenil es compuesto del fenol. El fenil, jóvenes, es una estructura ciclobenceno, o que podríamos decir que está constituido por 6 carbonos y 5 hidrógenos. Y tenemos un terbutil. Estos son fenil y lo que es el terbutil. A estas alturas ustedes ya deberían de conocer esta estructura, que fue lo primero que vimos sobre los grupos funcionales o los grupos radicales. Grupos radicales, o muy conocidos como grupos alquilos. Bien, siempre se nombra en orden alfabético. Primero va el fenil, guión, éter, butil, guión, éter. Siempre se va a nombrar de acuerdo a las sustituyentes y a las ramificaciones de cada uno de ellos. A partir de eso también tenemos lo que es según la nomenclatura IUPAC, que se nombra como alcoxis. Cuando nosotros nombramos los alcoxis es cuando hay un sustituyente de más. Por ejemplo, fenoxi, que es el derivado del fenol y el grupo funcional del éter, y por eso se llama fenoxi. Tenemos el metoxi, que está añadido a un alcohol, a un metil y a un éter enlazado con el oxígeno, pero aquí puede ir más ramificaciones. A partir de eso se llama metoxi. Tenemos el etoxi y tenemos el isoproxi. Estas son ramificaciones o sustituyentes dentro de la nomenclatura IUPAC. Tenemos metoxi o etoxietano. Podemos tener lo que es metoxietano, metoxibenceno. ¿Por qué metoxibenceno? Porque tenemos un grupo metil enlazado al sustituyente del éter y un grupo benceno. A esta estructura que nosotros tenemos aquí la llamamos metoxi. Metoxibenceno. Tenemos la siguiente estructura, si ustedes se pueden fijar, es un sustituyente enlazado al éter. Y isoproxi metil. Tenemos el siguiente, si ustedes se fijan, tenemos el metoxi, que es sustituyente de la nomenclatura IUPAC, y tenemos lo que es un metil y tenemos un cloro. Cloro, metoxi, metano. También podemos nombrar los éteres dando el número más bajo de carbonos al grupo funcional alcoxi. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el sustituyente del alcoxi? Pues siempre se encuentra el número más bajo. En esta ocasión tenemos 2 cadenas. Cada cadena se nombra individual. En esta ocasión aquí tenemos lo que es un terbotoxi y aquí tenemos la cadena de ramificación más alta.
en donde en el carbono 2 me está diciendo que hay un metil y en el carbono de cadena de 3 carbonos es un propano. ¿Qué hay, Alexei? Bien, inciso B. En el inciso B, si ustedes se pueden fijar, tenemos lo que es el grupo alcoxi o el grupo metoxi y siempre nombramos la cadena más larga. 1, 2, 3, 4. En el carbono 2 me está diciendo que hay un metoxi, o sea, este grupo, metoxi, butano. ¿Por qué butano? Porque la cadena de carbonos es de 4. Sucesivamente, jóvenes, algunas sustancias van a tener un enlace de éter o van a tener varios éteres. En este caso, si en una cadena de carbonos tiene 2 grupos metoxis, siempre se va a nombrar que en el carbono 1 y en el carbono 2 hay un dimetoxietano. Creo que, espérame. Bien, para que no se me duerman, jóvenes, y para terminar la clase, vamos a ver las propiedades físicas y químicas de los alcoholes. Vamos a ver, Denzel, ayúdeme con la primera propiedad de química de los alcoholes. Los primeros alcoholes primarios y secundarios son líquidos de cadena larga de carbonos y los alcoholes terciarios son sólidos. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo? Que los alcoholes primarios, secundarios son líquidos y ya los alcoholes terciarios vienen siendo compuestos sólidos. Catherine, segunda característica. Los primeros del grupo son miscibles con el agua. A partir del butanol se disuelven parcialmente. Miscibles, jóvenes, es que ellos tienen en contacto con el agua y ya el resto del butanol prácticamente ya no logran disolverse. Entonces, parcialmente siempre va a haber como una mezcla heterogénea entre ellos. Bien, vamos a ver, Jaslyn. Tercero. Los primeros del grupo poseen olor espirituoso. Los de en medio poseen olores desagradables y los alcoholes sólidos son inodoros. Muy bien, Marcela. En la naturaleza rara vez se hallan los alcoholes en estado libre sino bajo la forma de ésteres. Ajá. Pero en pequeñas cantidades el alcohol metílico y etílico aparecen en estado libre en las plantas. Muy bien. Carol. Los alcoholes primarios se oxidan para dar aldehídos. Los alcoholes secundarios forman por oxidación o deshidrógeno. Ay, no, esto está feo. Deshidrogenación. Cetonas. Los terciarios, por su parte, resisten bastante la oxidación. No obstante. No lo escuchamos. Se le corta. Lo vuelvo a leer. Sí, Carol, no le escuchamos lo último. Se quedó hasta por oxidación. Espérenme. Oxidación o deshidrogenación. Cetonas. Los terciarios, por su parte, resisten bastante la oxidación, no obstante. En ellos se condicionan energéticas como lo que son ácidos y cetonas. Elmer, con el número 6. Los alcoholes hierven a temperaturas más altas. El punto de ebullición del metanol es de 150 grados más que el etano, pese a que tienen el mismo peso molecular. El
metanol hierve a 123 grados centígrados encima del propano. Estos altos puntos de ebullición se deben a que los alcoholes forman puentes de hidrógeno. Muy bien. Jasly. La velocidad de reacción es alcohol primario No, mayor. El carbono, me perdió. El carbono que lleva el grupo funcional tiene hidratación sp3 en los alcoholes. Hibridación. Hibridación. SP3 en los alcoholes. Muy bien. El siguiente, jóvenes, la velocidad de reacción es alcoholes primarios mayores y en los alcoholes secundarios. Y este puede ser menor en los alcoholes terciarios. O sea que eso va a ser a partir de la velocidad de la reacción, en las cuales nosotros podemos ver cuáles son los alcoholes que reaccionan más rápidos. Muy bien. Vamos con las propiedades físicas y químicas de los fenoles. En esta ocasión nos vamos a volver a rotar. Catherine, el primero. Los fenoles tienen muchas propiedades similares a los de los alcoholes, pero algunas propiedades derivan de su carácter aromático. Muy bien. Denzel, segundo. En virtud de sus propiedades ácidas que lo distinguen de los alcoholes, fue llamado ácido carbónico. Posteriormente fue llamado hidrato de fenilo o ácido fénico, que fue abreviado por el nombre fenol. Muy bien. María José Enríquez, que estaba muy calladita. Tercero. Es altamente corrosivo para la piel. Muy bien. Muchos de los fenoles jóvenes es bastante corrosivo para la piel debido a que son demasiado fuertes y algunos de ellos con la manipulación que uno puede tener con estos compuestos puede quemarse la piel. Son bastante corrosivos ya que ellos tienen una alta precipitación o bajo punto de fusión, entonces ellos tienen un vapor. Entonces, ese vapor puede quemarles lo que es, ponerle corrosivo a la piel, como presentar alergias, piel roja, ardor. Entonces, eso es lo que hacen algunos compuestos como los fenoles. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver, Marcela. 4. Los fenoles más sencillos son líquidos o sólidos de bajo punto de función. De ebullición. Muy bien, Carol. Tienen puntos de ebullición bastante elevados debido a que forman puentes de hidrógeno. Muy bien. Elmer, 6. El fenol mismo tiene cierta solubilidad en agua, probablemente por la formación de puentes de hidrógeno. Con ello, la mayoría de los otros fenoles son esencialmente insolubles. Muy bien. Jasly, siguiente. Son en Váyase. sí incoloros, salvo que presentan algún grupo capaz de imponerles coloración. Al igual que las aminas aromáticas, se oxidan con facilidad, por lo que a menudo se les encuentra coloreados. Muy bien. María José Enríquez, ayúdenos nuevamente. La rotura del enlace hidróxido, creo que Ajá, hidróxido o Es hidroxilo. es mucho más difícil para los fenoles que para los alcoholes alifáticos. Muy bien. Esperanza, ayúdenos con el 9. El anillo puede sufrir ataques de sustitución electrofílica debido a la influencia del sustituyente hidróxido, el cual orienta a otros grupos a las posiciones orto y para, dependiendo.
dependiendo de la temperatura que se aplique en la reacción. Muy bien. El número 10, jóvenes, muchos fenoles no todos forman complejos coloreados y que abarcan desde la parte verde hasta parte azul y del rojo violeta. Eso va a depender de acuerdo a los complejos y de acuerdo al color que den cada una de las reacciones. Y tenemos las propiedades físicas químicas de los éteres. Una de las características químicas físicas de los éteres es que los éteres presentan una solubilidad en el agua que es comparable con los alcoholes. También encontrarse con los alcoholes puede sufrir relativamente pocas reacciones químicas, pero lo que ayuda es una reactividad para ellos y que se puedan usar como medio disolvente. El tercero son sustancias de olor agradable, o sea, tienen sustancias muy agradables, como por decir esencia a vainilla, a flores, a uvas, o sea, tienen olores muy suaves, pero también pueden tener olores muy fuertes, pero dentro de los cuales son olores muy agradables, o sea, no son olores que... Por ejemplo, la acetona, si ustedes huelen la acetona, inmediatamente hay personas que el olor a la acetona no les gusta. Entonces es debido a esos olores que se van presentando las propiedades químicas en los éteres. Uno de ellos, la cuarta característica, es que tienen puntos de ebullición relativamente bajos. Son similares a los hidrocarburos del mismo peso molecular, pero lo que hacen estos éteres jóvenes es que jamás pueden formar fuentes de hidrógeno. Lo único que van a formar fuentes de hidrógeno son con el oxígeno. Incluso ustedes lo pudieron notar en la formación de cada una de las estructuras de sus compuestos. Sin embargo, la ligera solubilidad de los éteres en el agua se atribuye a la formación de los enlaces hidrógenos en el agua y oxígeno en el éter. Tenemos la estructura de ellos, tanto del enlace de hidrógeno de un alcohol, que está compuesto de hidrógeno y hidrógeno, un grupo alcohol y un grupo OH. Y tenemos que no hay enlaces de nitrógenos ni de éter, sino que lo único que están enlazados es a un grupo oxígeno. A partir de eso tiene una polaridad muy débil, ya que el ángulo del carbono, oxígeno, oxígeno, carbono, no es de 180, sino que es de 110, generando así una pequeña polaridad en cada uno de ellos. Y los éteros son bastante inertes frente a la mayoría de los reactivos que atacan a lo que son los alcoholes. Y esos alcoholes van a carecer del grupo hidroxilo responsable de la actividad química de ellos. Asimismo, también son completamente inertes frente a la base de metales alcalinos y agentes reductores. Los éteres pueden ser solubles en lo que es el sulfuro de hidrógeno o sulfato en el sulfato, o la concentración, ya que se protonan y se adicionan cargas positivas y es una especie iónica. El éter es más común, es el dietílico o simplemente éter. Durante algunos tiempos se utilizó como analgésico. ¿Se acuerdan que anteriormente yo les había mencionado cuando hicimos el experimento de los mosquitos? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. Ok, el éter, jóvenes, es un analgésico. Inmediatamente el éter se dejó de utilizar como analgésico porque era una sustancia demasiado fuerte. O sea, inmediatamente usted estampa el éter, inmediatamente el éter se seca como la acetona, o sea, se seca más rápido que la acetona. Pero si usted en un poquito de algodón pone el éter, inmediatamente usted puede mandar a dormir a los mosquitos o a cualquier otra persona. Pero eso tiene bastantes complicaciones, ya que el éter puede quemar ciertos tipos de neuronas, y no solo neuronas, sino que es muy inflamable. O sea que si usted no tiene precaución y dejó prendido un fósforo, una candela, eso inmediatamente puede estallar. Entonces puede tener riesgos explosivos. Entonces por eso también se dejó de utilizar lo que es el éter. Y lo que es el vinagre de manzana y
el vinagre blanco, compensan lo que es el éter, que también viene siendo la misma estabilidad con los vinagres. Entonces, por eso se utiliza ahora el vinagre, porque el éter es muy fuerte. Incluso si usted el éter lo utiliza por bastante tiempo, puede causarle mareos, náuseas, dolor de cabeza, mareos y incluso hasta le molesta la vista. Entonces, por eso el éter ha salido prácticamente casi, ya ni se vende, sino que solo se vende a los laboratorios de universidad si se ocupan, o los otros laboratorios como Ingeomi, no me acuerdo los otros organizaciones de químicos o químicos físicos o biólogos. Entonces, a partir de eso, el éter es muy reducido en la compra. Tenemos de 1,4 dioxano que se utilizó como disolvente para lo que es el agua. La importancia de los alcoholes, pues la importancia de los alcoholes es su uso y en dónde están presentes los alcoholes. Bien, para ello, jóvenes, vamos a seguir. En esta ocasión, vamos de nuevo y le damos la participación a Carol. Carol. Ya, profe, es que se me había pegado la pantalla. Bien. Ok, el primero. Sí, el primero, Carol. Okay. Como disolvente de así como disolvente de barnices, lacas, etcétera, en síntesis de formaldehído y colorantes. En perfumería se usa como combustible para motores. Alcoholes, metanol. Muy bien. Denzel, siguiente, Denzel. En la fábrica de bebidas alcohólicas como cerveza, vino, whisky, en la síntesis de ácidos acético y acetal. En las fabricaciones de barnices y resinas como anticongelantes de automóviles, en farmacias como vehículo, solvente, en soluciones, jarabes, etcétera, para extraer principios activos de plantas, en perfumería, alcoholes, etanol. Ok, entonces háganle la broma como hacíamos la broma nosotros en la universidad, un compañero que todos los fines decía fiesta. Bien, entonces el lunes que llegaba a clase yo le decía, bueno, ¿y cómo te fue con el etanol? Entonces ahí viene la derivación de que muchas veces hay gente que queda perdida. ¿Por qué eso me está diciendo etanol? Es debido a que el etanol se utiliza bastante en las bebidas alcohólicas, como la cerveza, vino, whiskies, e incluso tiene que ver con las soluciones de algunos jarabes, cosméticos, shampoos, plantas, también lo utilizamos como para curar heridas. Entonces el etanol, jóvenes, viene siendo derivado como el alcohol clínico, el alcohol etílico. Entonces eso se maneja bastante en lo que son estos tipos de productos y de fabricaciones. Muy bien, vamos con Marcela. Tercero, Marcela. Como disolvente en la fabricación de geles y otros productos farmacéuticos como lociones y cremas, alcoholes isopropílicos. Isopropílicos, muy bien. En síntesis orgánica de ácido acrílico y acroleína son los alílicos. Los ácidos acrílicos, jóvenes, muchas veces los utilizan para lo que son las muchachitas que se ponen uñas acrílicas. Entonces eso ayuda a mantener bastante lo que es el cuidado de las uñas. Solo que hay que tener mucho cuidado con el acrílico,
como la formulina, que ponen demasiadas amarillas las uñas y eso es que hace que vaya perdiendo el calcio de la uña. Entonces no es muy recomendado de que anden usando a cada tiempo o muy seguido lo que es el acrílico. Muy bien. En lo que es la perfumería y como disolvente de productos derivados como la celulosa, obtenemos lo que son los bencílicos y la celulosa se encuentra en lo que son las plantas. En la perfumería tenemos los cinámicos y etílicos. Bien, la siguiente, Yasni, ayúdeme. Sí, como disolvente y en la fabricación de plásticos, pinturas y barnices, butílico. Muy bien. María José Enríquez. Siguiente. Como anticongelante y en la fabricación de polímeros, alcoholes, etanodiol. Muy bien, Carol. Siguiente. Dice, muy utilizando la farmacia como solvente para la fabricación de jarabes, sí, suspensiones y emulsiones. Alcoholes, linalol. Linanol, muy bien. Ah, sí, eso. Elmer se me estaba salvando. Ayúdenos, Elmer. Muy utilizados en farmacias como solventes para la fabricación de jarabes, suspensiones y emulsiones, alcoholes, propilenglicol. Propilenglicol, muy bien. Vamos a ver, se nos ha quedado calladita Marcela. No nos está haciendo mucha bulla, Marcela. Vamos, Marcela. Profe. Vamos, Marcela. Perfumería y tratamiento de la tos. Se extrae de las plantas piperita. Se usan muchos en ungüentos para tratar dolores musculares, para fabricar cigarrillos mentolados, alcoholes, mentol. Por ejemplo, jóvenes, el ungüento es con lo que ustedes se soban salicilato de metilo, como les había dicho anteriormente, el producto que andaban vendiendo, el dichoso marihuanol, no me acuerdo el otro, Cofan, todo eso tiene que ver y son derivados de los alcoholes como lo que es el mentol. Muy bien, vamos a ver el siguiente, que en la fábrica de adhesivos, tanto como lo que son las pinturas, alimentos, medicamentos y cosméticos, y en la fabricación de explosivos como lo que es la nitroglicerina, se encuentra el derivado de los alcoholes que es la glicerina. A partir de eso tenemos la importancia de los éteres. En los éteres jóvenes tienen propiedades analgésicas, como ya les había dicho anteriormente, pero también se deriva de algunos antibióticos, como por su definición tóxico, anti y contrabióticos, tiene que significa vida. Lo que se desea es que se puedan encontrar sustancias que sean manejables y no sean más tóxicas para los organismos infecciosos y menos el huésped humano. Dentro de la importancia de los éteres jóvenes, uno de los principales mecanismos y de aromas agradables se encuentra la flor de vainilla. ¿Por qué la flor de vainilla? Porque la flor de vainilla fue el principal componente para poder descubrir estos compuestos que se representan a los antibióticos o analgésicos. Y a partir de la vainilla o la esencia de vainilla, hubo un proceso en la industria de la perfumería, jabones, para la cocina, por su olor que era muy agradable. Bien, y tenemos otros éteres y sus importancias. Permítanme, chicos, que se me va a apagar la computadora, entonces solo pongo el cargador.
Bien, dentro de los éteres podemos ver cuáles son sus importancias. Uno de ellos, que en la síntesis de compuestos orgánicos y en la perfumería se encuentra el éter que es el anisol. Tenemos como disolvente anterior y su uso como analgésico, y para gelatinizar la pólvora se utiliza lo que es el etílico. Como disolvente en la química orgánica tenemos lo que es el dioxano y se usa como una fuente de calor o calderas de vapor en lugar de agua, y en la fabricación de jabones y perfumes se encuentra el difenílico. Tenemos como disolvente de grasa, resinas y ceras el isopropílico, y como disolvente en la industria del petróleo tenemos el diclorodietílico. En la síntesis de perfumes y medicamentos obtenemos lo que es el óxido de etileno. Como antisépticos y de vías respiratorias tenemos el hidroxianisol. Elaboración de pinturas, esmalte, barniz, acetona, entre otros, tenemos lo que son éteres de glicol, y en la perfumería su olor a flores es el etoxinafeno. Perdón, etoxinafteno. Muy bien, y tenemos por último la importancia de los fenoles. En esta ocasión me va a ayudar Denzel con el primero. En la fabricación de insecticidas, colorantes, en la fabricación de resinas y plásticos, fenólicos como desinfectantes para limpiar mesones y materiales de microbiología, en terapéutica, sirven para preparar medicamentos, en particular el ácido salicílico, de los cuales algunos se emplean en perfumería. Fenol. Muy bien. Vamos a ver, Elmer, ayúdame con el siguiente. Como herbicida, fungicida y preservativo de la madera, el pentaclorofenol. Muy bien. Yasli, siguiente. Tiene uso muy generalizado, como antioxidante en gasolina, aceites lubricantes, antioxidantes en alimentos y medicamentos. Fenoles, butil hidroxianisol y butil hidroxitolueno. Muy bien. Catherine. Como desinfectante y en síntesis de otros compuestos orgánicos, fenoles, cresoles. Muy bien. Y como relevador fotográfico se utiliza el pirogalol. Y por último, María José Enríquez, ayúdeme. Es utilizado en las industrias de materias plásticas y de nilón. Lo emplean como materia prima en la industria de los explosivos. Los utiliza para fabricar ácido pícrico, fenoplastos. Fenoplastos. Si ustedes se fijan, todo lo que tiene que ver con el plástico, jóvenes, a partir de lo que es el nylon, la taza de plástico, lo que han salido ahora los zapatos de plástico, lo que son cucharas de plástico, todo eso tiene que ver con los fenoplastos. ¿Por qué? Debido al derivado de la industria que trabajan con este tipo de fenol, que ayuda a la estructuración de las fábricas de los materiales plásticos o plásticas, como las pailas, entre otros. Los cresoles, jóvenes, también son llamados metilfenoles y tienen la posición orto-meta-para. Por ejemplo, tenemos el ortocresol, tenemos el metacresol y tenemos el paracresol.
dichos compuestos que pueden extraerse en el aceite, jóvenes, en la industria tenemos dos compuestos. Uno de los muy conocidos es el eugenol, que el eugenol se extrae de lo que son los clavos de olor y a partir de eso será utilizado para lo que es condimentación en la cocina, para cuando les echan a la torreja, al ayote en miel. Entonces para eso se utiliza el clavo de olor en la alimentación, pero también en ciertos consultorios odontológicos utilizaban lo que era el clavo de olor o la planta del clavo de olor debido al eugenol, ya que era un responsable, era un aroma bien dulce, bien cálido, pero también ayudaba como una acción antiséptica y que ayudaba a la estructuración del óxido del zinc para lo que eran los dientes. Entonces a partir de eso se empezó a producir lo que es aceite de clavo de olor para uso odontológico. Tenemos el timol, que el timol ya es un fenol de aceite volátil que se utiliza también en la odontología, pero este proceso de aceite, lo que se utilizaba era como un medio de desinfectante. Entonces, a partir de eso también se utilizó lo que es el timol en lo que es la odontología y el carvedilol, que es extraído de lo que son las plantas de orégano. Aquí ya lo que contrae en la planta del orégano es que se desinfecta. Diga. Diga, Denzel. No, nada, profe. Bien. Lo que es esta planta del orégano, lo que hacía es que era como un medio desinfectante, pero era partido de la raíz de la síntesis y compuestos orgánicos. Y a partir de eso también se va experimentando compuestos orgánicos debido al manejo y uso de lo que son los medios odontológicos. Y tenemos por último lo que es la hidroquinona. La hidroquinona, jóvenes, se obtiene de los hongos. ¿Por qué de los hongos? Debido a que tanto como hongos y mohos tienen ese tipo de compuesto de oxidación de los fenoles que se llama quinina, y la quinina es un compuesto coloreado. Entonces, a partir de eso y de otros vegetales se empezó a extraer lo que es la hidroquinona debido a la coloración y a la pigmentación de los tejidos y algunos órganos. Entonces, a partir de los hongos se extrae lo que es la hidroquinona. Tenemos el siguiente, el eucalipto, que el eucalipto es muy famoso como remedio natural para tés, o sea, para cuando andamos con hervor en el pecho, para tos, congestión nasal, para enfermedades como las alergias, la bronquitis, la rinitis. Es muy utilizada en lo que es el uso diario o el manejo de las personas que padecen de este tipo de enfermedades, y lo que ayuda prácticamente es que las hojas del árbol del eucalipto sirven para evaporizaciones naturales y vegetales, como ya les había mencionado anteriormente, resfriados, afecciones bronquiales, tos, alergias, rinitis, entre otros, pero también se utilizó mucho para lo que es, ahora hacen cremas de eucalipto, hay, ¿cómo les puedo decir?, medicamentos de eucalipto para las uñas, entre otros. Entonces, a medida va creciendo la tecnología, la química, han sido nuevos procesos con estos nuevos tipos de plantas. Y tenemos el atenol, que el atenol, jóvenes, se extrae el aceite del anís y se utiliza en lo que es la perfumería. De ahí también se utiliza el safrol, que el safrol viene siendo una esencia muy buena, desnaturalizada, pero que ayuda también a regular el metabolismo de las grasas. Tenemos el guayacol, que el guayacol, jóvenes, es un éter que se encuentra en lo que es el aceite de esencia, pinos, muscos, y se utiliza como un efecto expectorante en el organismo.
Y así sucesivamente podemos ver que nosotros o todos estos compuestos, tanto como alcoholes, éteres y fenoles, los podemos encontrar en la naturaleza. Y los olores agradables que se encuentran en los éteres son por medio de las plantas. Y una de las principales fuentes en las cuales avanzó estos compuestos de éteres fue a través de la flor de vainilla. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Seguros y seguras? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, chicos, bien. Entonces, el día de hoy, si ustedes se fijan, con eso cerramos lo que es Química 2. Bien, ¿quién les viene el examen? Les vienen todos los temas que tienen ustedes como contenido dentro de lo que es Química 2 y desde que empezamos a ver lo que eran hidrocarburos, empezamos a ver lo que es grupos alquilos, alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos y les entran lo que son alcoholes, éteres y fenoles. Y como último y de introducción, tienen una guía para desarrollar en la clase de química. Espero que la hagan y que se pongan al día con sus tareas. Vuelvo y repito, solo tienen hasta el 26 de octubre para entregar tareas. Si no, jóvenes se van a tener que someter a recuperación y no puedo hacer más que decirles y exigirles que entreguen sus tareas. Si se quieren ir limpios y a descansar tranquilamente, estudien para el examen y entreguen sus tareas. Tienen hasta el 26, así que pónganse pilas. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Seguros y seguras? Sí. Sí, profe. Ok, bien, espero que así sea y espero que ya el fin de semana tenga todas sus tareas subidas, espero que así sea. Y nos vemos, jóvenes, entonces, la próxima semana, si Dios lo permite, y estudien para el momento de examen. ¿Bien? Ok, chicos, Adiós, feliz profe. tarde, nos vemos, cuídense. Adiós, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos, cuídense.